Hermanos en Cristo, un cordial saludo en el amor del Señor Jesús. Hoy les invito a abrir vuestros corazones para recibir la palabra de Dios con humildad y fe. En nuestra reflexión estaremos meditando del libro de Revelación, en el capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Este hermoso libro se llama en algunas versiones bíblicas Revelación y en otras Apocalipsis. Empieza con las palabras la revelación de Jesucristo, lo que quiere decir no la revelación acerca de Jesucristo, sino la revelación hecha por Jesucristo. La palabra griega para revelación es Apocalipsis, que tiene una larga historia. Apocalipsis se compone de dos partes. Apo quiere decir lejos de, y calipsis es un velo. Apocalipsis quiere decir, por tanto, desvelar o revelar. No era en un principio una palabra religiosa, quería decir sencillamente el descubrimiento de cualquier hecho. Jesús envía su revelación a Juan por medio de su ángel. Apocalipsis 1:1. En aquel tiempo de la historia, los hombres eran especialmente conscientes de la trascendencia de Dios, es decir, les impresionaba sobre todas las cosas la diferencia que hay entre Dios y el hombre, hasta tal punto que creían que era imposible la comunión directa entre Dios y el hombre, y que siempre había de haber algún intermediario. La revelación será dada a Juan. Es muy alentador recordar el papel que representan los creyentes en la llegada de la revelación de Dios. Dios tiene que encontrar una persona para confiarle su verdad y usarla como su boca. La palabra revelación está presente en la vida de los cristianos. No hay parte de ella que no sea iluminada por la revelación de Dios. Dios nos revela lo que hemos de decir y hacer en Jesucristo. Él se nos revela a sí mismo, porque el que ha visto a Jesucristo ha visto al Padre. Juan 14:9. Y la vida discurre hacia la gran revelación final, en la que habrá juicio para los que no se han sometido a Dios, pero gracia, gloria y gozo para los que estén en Jesucristo. La revelación no es una idea técnica teológica, es lo que Dios está ofreciéndoles a todos los que le quieran escuchar. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Los evangelios y hechos son los libros, respectivamente, de su primer advenimiento en la carne y en el espíritu. Las epístolas son comentarios inspirados sobre los mismos. El Apocalipsis es el libro de su segundo advenimiento y de los eventos preliminares a él. El que me escucha, ¿de qué dos maneras revela Dios la verdad a las personas? La revelación tiene su origen en Dios, fuente de toda verdad. Toda verdad que descubren las personas es dos cosas, un descubrimiento de la mente humana y un don de Dios. Pero se debe tener presente siempre que las personas no crean la verdad, sino que la reciban de Dios. Y también debemos tener presente que esa recepción se realiza de dos maneras. Es el resultado de una búsqueda sincera. Dios nos ha dado la mente a las personas y es a menudo a través de la mente como nos habla. No le concede su verdad al que es demasiado perezoso para pensar y viene tras una espera reverente. Dios envía su verdad a la persona que no solo piensa intensamente, sino que también espera reposadamente en oración y devoción. Pero hay que recordar que la oración y la devoción no son meramente pasivas, consisten en estar consagradamente a la escucha de la voz de Dios. Bienaventurado es quien lee en voz alta y los que oyen las palabras de esta profecía y hacen caso de las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Dichoso es quien lee en voz alta y los que oyen las palabras de esta profecía. En primer lugar, aquel por el cual Juan envió el libro desde Patmos a las 7 iglesias y los leyó públicamente, un uso muy escriturario y provechoso, una bendición especial acompañada al que lee y al que oye la profecía apocalíptica, con el propósito de guardar las cosas de ella. No hay dos clases, la bendición es para los que oyen la palabra y la guardan. Romanos 2:13.
Aunque no encuentren la clave para la interpretación de ella, hayan un estímulo para su fe, su esperanza y paciente espera en Cristo. Y por tanto, en el Antiguo como el Nuevo Testamento, las bendiciones del Señor se reflejan en los rostros complacidos de sus siervos fieles, y podemos encontrarlos en numerosos salmos, los profetas y las bienaventuranzas. La persona que oiga estas palabras será bendita. Haremos bien en recordar cuán gran privilegio es escuchar la palabra de Dios en nuestra propia lengua. Privilegio por el que se ha pagado un precio muy elevado. Ha habido quienes han muerto para que pudiéramos tenerlo, y el clero profesional luchó mucho tiempo para reservárselo. Hasta el día de hoy se sigue luchando para dar las escrituras en su propia lengua a todo el mundo. Punto al que invito a meditar al oyente. ¿Cuántos miles de nuestros hermanos han dado la vida predicando el Evangelio en diferentes latitudes, obedeciendo las Sagradas Escrituras? Mateos capítulos 28, 19 y 20 y Marcos 16, 15. ¿Cuántos hermanos dan sus vidas tratando de ingresar la bendita palabra a países donde está prohibida la escritura? Sin embargo, en las congregaciones reconocidas por las autoridades gubernamentales, donde se permite llevar la Biblia y estudiarla, nos otorgamos el privilegio de tenerla ausente. No solo deshonramos a nuestro Señor Jesucristo, que ofreció su vida en rescate nuestro, sino que echamos por suelo el esfuerzo de esos hombres y mujeres de fe realizan para que el Evangelio llegue a cada rincón de la tierra. En lugar de la Biblia, llevamos dispositivos electrónicos como móvil, tablet, laptop. Si bien esta tecnología digital presenta ventajas para la vida cotidiana y es indispensable en muchos países, también vale la pena resaltar que en la Escritura no se hace mención de ello, y depender de estos para buscar textos bíblicos nos enajena de la realidad que Dios quiere para sus hijos. Nuestro Dios todopoderoso y omnisciente, si los hubiese querido presentes en sus congregaciones, los hubiera nombrado en sus sagradas escrituras. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Josué 1:8 y Deuteronomio 6 y 7. Notemos, queridos hermanos, que la bendición y la promesa es para los que leen la Biblia y la obedecen. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16, 17. Notemos que la Escritura tiene un fin, un propósito: generar un cristiano maduro, moldear al Hijo de Dios y acercarlo al carácter de Cristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Todas estas citas bíblicas hacen referencia a la Biblia, no a dispositivos electrónicos. Me es necesario aclarar que si existen hermanos con discapacidad física que le impida sostener la Biblia o leer por problema visual, o no tienen aún este maravilloso libro, sin duda nuestro Dios no se le escapa ningún detalle y está pendiente de esto. Pero es penoso que jóvenes capaces no lleven sus Biblias y aún más no presentan habilidad para buscar citas bíblicas en estas. Y aún más vergonzoso, presentar el Evangelio de puerta en puerta sin llevar una Biblia en mano, pero sin un buen móvil o una buena tablet. Meditemos sobre estos temas, amados hermanos, con humildad, sencillez y madurez espiritual. El que guarde estas palabras será bendito. Hoy la palabra de Dios es un privilegio, obedecerla es un deber. No es un cristiano verdadero el que oye la palabra y la olvida o descuida deliberadamente. Mateos 7:26, Santiago 1:22, 25. Esto es mucho más relevante porque el tiempo es corto. El tiempo del cumplimiento está cercano. La iglesia original vivía a la expectación de la segunda venida de Jesucristo, y esta expectación era la base de la esperanza en la adversidad y de la constante llamada a mantenerse alerta. Totalmente aparte de esto, nadie sabe cuándo recibirá la llamada para salir de este mundo y para encontrarse con Dios con confianza. Se ha de añadir al escuchar con el oído
y el obedecer con toda la vida. Era clara intención de Dios que se leyera en las iglesias, porque promete una especial bendición al que lee en voz alta y a todos aquellos en la asamblea que oyen la lectura y guardan en su corazón y aplican a su vida al oído. El tiempo de cumplimiento de estas profecías está cerca. Hermano que me escuchas, te invito a la reflexión con estas preguntas. ¿Qué significa para ti ser bienaventurado? ¿Está usted dispuesto a escuchar el mensaje de Dios incluso cuando es desafiante o misterioso? ¿Cómo podemos poner en práctica los principios bíblicos en nuestra vida diaria? ¿Está preparado para el regreso de Cristo? Las palabras de esta profecía se refiere a la palabra canónica escrita por el hombre de Dios, autorizado para escribir bajo la dirección del Espíritu Santo. Nótese que Juan designa la naturaleza de lo que escribe como profecía. Además, debe recordarse que la literatura apocalíptica no es solo profética, sino también escatológica, es decir, su temática principal concierne a las cosas que han de ocurrir en los postreros tiempos, y hacen caso de las cosas escritas en ella. Esta frase destaca la autoridad permanente de la palabra de Dios. Por medio de estas palabras de profecía, los mensajeros de Dios llaman al pueblo a una vida de obediencia y amor por Él. Los que escuchan las palabras que se leen deben transformar estas palabras en acciones para demostrar que son de verdad hijos de Dios y seguidores de Jesucristo. Deben conservar estas palabras escritas que nunca pierdan su poder y autoridad. La palabra de Dios es que vive, permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Porque el tiempo está cerca. El griego tiene por lo menos dos palabras para tiempo. Primero, cronos, del que se derivan crónico y crónica. Denota tiempo, calendario de duración mayor o menor. Segundo, kairos, significa un momento oportuno o tiempo de decisión. Esta es la palabra que se utiliza para la cláusula el tiempo está cerca. Para los lectores de Apocalipsis, el tiempo para tomar una decisión está al alcance de la mano. Con la composición de este libro, ha llegado el kairos, aparte del cronos, abarca el paso de los siglos. Aún el fin todavía no ha llegado y el kairos sigue avanzando, tanto que lo que iba a ocurrir ya ha ocurrido, que ahora, sin dudas, podemos mirar con tanto más anhelo hacia el fin. El tiempo está cerca, el día en que Dios intervendrá judicialmente en los asuntos del hombre para poner fin a la historia tal y como la conocemos ahora y establecer su reino glorioso de paz y justicia. El libro de Apocalipsis afirma repetidas veces que su contenido se refiere al tiempo cercano. Apocalipsis 1:1, 3, 22:6 y 10. Informa a los lectores que su mensaje se puede aplicar al tiempo en que está viviendo. El conflicto entre Dios y Satanás, Cristo y el Anticristo, el Espíritu Santo y los falsos profetas, la Iglesia y la inmoralidad se están dando durante su vida. En consecuencia, toda generación tiene que apropiarse y aplicar el mensaje del Apocalipsis, y cada generación de creyentes debe esperar con anhelante expectación el retorno del Señor. Ningún creyente debe estudiar la profecía meramente para satisfacer su curiosidad. Cuando Daniel y Juan recibieron las revelaciones de Dios en cuanto al futuro, ambos cayeron como muertos. Daniel 10:7-10 y Apocalipsis 1:17. Quedaron abrumados. Hermanos, necesitamos abordar este libro como personas llenas de asombro y que adoran, y no como estudiantes académicos. Recordarles que las bendiciones del Señor descienden tanto sobre la persona que lee en voz alta la palabra del Apocalipsis en el servicio local del culto, como sobre los oyentes que escuchan con reverencia y obediencia estas palabras. Oyente que me escuche, si aún no le ha entregado su vida a Cristo y está dispuesto a tomar esa decisión, le invito a que haga esta oración. Querido Dios, admito, Señor, que tengo temor, pero quiero conocerte. No lo entiendo todo, pero te agradezco que hayas estado conmigo, incluso cuando no te conocía. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús para salvarme, Señor, y no para condenarme. Admito que nunca pensé que necesitara un Salvador, pero hoy quiero recibir ese regalo, Señor, de la salvación. Confieso que he pecado, que hice cosas que no fueron correctas ante tus ojos. Te pido perdón y agradezco que hayas enviado a tu Hijo Jesús para salvarme
de todos mis pecados y limpiarme a través de su sacrificio en la cruz. Te pido que me salves y quites de mí todo el estrés, la carga del pecado y me llenes con tu amor. Amado Señor, gracias por amarme desde antes de nacer. Gracias por caminar siempre a mi lado y gracias por esperar pacientemente que tomara esta decisión. Señor, quiero aprender a amarte, confiar en ti y tener una relación contigo. Enséñame a vivir mi vida esperando tu promesa y nuestro reencuentro en las nubes. Deseo saber para qué me has puesto en la tierra. Quiero cumplir con el propósito por el cual me creaste. Quiero despertar cada mañana buscando hacer tu voluntad y agradándote en todo. Hago esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La belleza de la palabra de Dios nos une como hermanos en Cristo. Al compartir nuestras reflexiones, creamos un espacio donde podemos crecer juntos en nuestra fe. Así que te animo a que compartas tus pensamientos y preguntas en los comentarios. Tus palabras pueden ser una bendición para alguien más. Al hacerlo, creamos una comunidad de fe donde podemos crecer juntos y animarnos mutuamente en nuestro caminar con Cristo. Sea amable, suscríbete, así estarás ayudando a que esta reflexión llegue a más personas. Dios te bendiga, Cristo te ama.